Dando al maestro Fausto Márquez Vela, promotor Q500. Vamos a hablar un poquito de él. Es egresado como arquitecto por el Instituto Tecnológico Monterrey, con maestría en arquitectura del paisaje por la Universidad Iberoamericana y especialización en ordenación del territorio y urbanismo por la Universidad de Alcalá. Especialista en planeación, desarrollo y gobernanza urbana. Que vean qué manjar vamos a tener. Laboró en la administración pública del municipio de Querétaro por 12 años en diversas dependencias, proyectos relacionados con el desarrollo urbano, desarrollo social, gobernación y planeación, que le han permitido conformar un conocimiento sistémico y estratégico de asuntos públicos. En el periodo 2000-2003, como asesor del Centro de Estudios Municipales, dirigió el proyecto para la creación del Instituto Municipal de la Planeación, INPLAN, en Querétaro. Y 2015-2018, como director general del INPLAN, tuvo a su cargo la elaboración del primer Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del municipio para el año 2031, denominado Q500, en colaboración con la ONU, Habitat México, como contribución cívica, participa activamente en el colectivo Promotores Q500, y él nos va a dar la conferencia del Plan Estratégico Q500 y Territorio Inteligente. Muchas gracias, maestro Fausto Márquez Vela, por estar con nosotros, y es suyo el escenario. Muy bien, ahora estamos con el maestro Salvador Herrera Montes, urbanista y paisajista en el sector gubernamental del trabajo durante 10 años de planeación urbana y transporte en varias ciudades y países, incluyendo Estados Unidos, España y México. El maestro Salvador es el primer director del Instituto Municipal de Planeación en Chihuahua, donde desarrolló el primer plan de movilidad sustentable de México y el primer programa director urbano que se unió a la estrategia de movilidad y los usos del suelo, que es importantísimo en estas fechas. Fue director adjunto del WRI México durante 6 años, en donde adaptó a México en el 2008 el concepto de desarrollo orientado al transporte sustentable, DOTS. Y a partir de 2014 es fundador del despacho urbanística enfocado a la integración de la vivienda, el uso mixto, el espacio público y la movilidad y la normatividad y la participación ciudadana, la perspectiva del género y la sustentabilidad, con más proyectos y estudios realizados en México, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá. Consultor de la ONU Habitat también, BIP, Banco Mundial, CAF, Agencia de Cooperación Alemana, KIF y la Cooperación Danesa. Es profesor del posgrado de urbanismo del UNAM y del TEC de Monterrey. Maestro Salvador Herrera, creo que tenemos a alguien que nos va a dar mucho conocimiento en todas estas áreas y expertices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, y tenemos también con nosotros al maestro Diego Pérez Florian, de ONU Habitat México. Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México, Colmex. Cuenta con diversos diplomados en materia de gestión de suelo y políticas públicas, principalmente por Lincoln Institute Land Policy y Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Desde hace más de 10 años ha trabajado en distintas organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con vivienda, desarrollo urbano sustentable, desarrollo económico y suelo. Desde 2017 colabora en la oficina de la ONU Habitat en México, impulsando proyectos sobre vivienda adecuada y urbanización sostenible. El maestro Diego Pérez Flores nos va también a nutrir de muchísima información, y más ahora sobre la vivienda adecuada. Es, yo creo que un punto muy interesante donde su plática, su conferencia va a ser algo que nos va a nutrir en todo lo que es esta parte de su expertise. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Diego Pérez Flores. Es su escenario. Bueno, pues muchísimas gracias por las presentaciones, muchas gracias al Foro Querétaro Planeado por la invitación, al colectivo Promotores Q500 como una organización aliada del foro. Reconozco mucho el esfuerzo que han hecho por tenernos en una plataforma virtual
Y por supuesto agradezco el esfuerzo del staff, agradezco a toda la audiencia que nos está viendo del otro lado de la pantalla. También los agradezco a Salvador y a Diego por estarnos acompañando. Salvador fue el asesor técnico de Q500 para la elaboración del Q500 y Diego Pérez, que representa a ONU Habitat, quien fue la organización aliada para la elaboración de este documento. Y para el siguiente bloque, dentro de la exposición de Q500, tendremos 5 paneles, donde también agradezco a la moderación de los promotores Q500 y el que nos hayan acompañado todos los panelistas que estarán a continuación, y ahí veremos los 5 ejes estratégicos de Q500. Doy paso a la ponencia que titulé como Plan Estratégico Q500 y el Territorio Inteligente. Bueno, muchísimas gracias. Vivimos tiempos convulsos y apremiantes. Está clarísimo que lo que estamos viviendo es una revolución tecnológica, tenemos el tema de la pandemia, tenemos crisis económica, tenemos situaciones políticas. Hay quienes dicen que no estamos viviendo un cambio de época, sino estamos viviendo ya una época de cambio, sino que estamos viviendo ya un cambio de época. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de gestionar la incertidumbre de la mejor forma posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Generando certezas, generando la mayor cantidad de certezas posibles. Hablando de territorio inteligente, tenemos que generar certeza en el rumbo del desarrollo sostenible de Querétaro. No obstante, tenemos ya un plazo definido para hacerlo, que nos lo da la Agenda 2030. En 2030 tenemos 10 años para llegar a ese plazo y tenemos una gran cantidad de retos desafiantes por atender que evidentemente nos están demandando que nos articulemos de la mejor forma como sociedad, todos los actores, los distintos sectores, y sobre todo que ya demos paso a la acción. La buena noticia es que ya tenemos un plan, ya tenemos Q500, con el cual podemos iniciar estas acciones. ¿Qué es Q500? Q500 es el primer plan estratégico, es una hoja de ruta y es un plan de acción para el desarrollo sostenible del municipio de Querétaro, pero tiene perspectiva metropolitana y su horizonte de planeación es al año 2031. Ese año es muy emblemático porque la ciudad cumple 500 años de fundación. Entonces hay una muy afortunada convergencia de la Agenda 2030 al 2031, que cumplimos 500 años. Por eso se decidió denominar como Q500. ¿Qué motivó a la elaboración de este plan? Que dicho sea de paso, lo elaboró el municipio de Querétaro a través del plan, junto con ONU Habitat como aliada técnica. Lo motivó por el hecho de que hay una relación intrínseca y directa entre territorio y desarrollo. Esto es, si tenemos un territorio sostenible, tendremos un desarrollo sostenible. Pero si tenemos un territorio insostenible, pues evidentemente el desarrollo irá en la misma dirección, será insostenible. En el caso de Querétaro, nuestro modelo de desarrollo que hemos seguido ya nos ha empezado a presentar algunos síntomas de latente insostenibilidad. Y evidentemente de forma histórica hay una necesidad de tener continuidad en la planeación del desarrollo. Todo esto motivó el elaborar Q500. ¿Con qué intención? ¿El para qué? Pues para contar con una visión y con objetivos de desarrollo que respondan a una realidad diagnosticada, que no respondan a cuestiones de ocurrencias o cuestiones de subjetividades. Y todo esto es para poder tomar decisiones con base en evidencia. Es importante aclarar esto. En un territorio sostenible hay detrás también inteligencia. Eso está clarísimo. ¿De dónde surge Q500? ¿Cuál es el alineamiento de Q500? Surge de la Agenda Global, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que está elaborado por Naciones Unidas, que contiene 17 objetivos. En particular, el objetivo 11 se refiere a ciudades y comunidades sostenibles, que la agencia de ONU Habitat, la agencia encargo de operar este eje. Y para ello diseñaron un instrumento que se llama la nueva Agenda Urbana, que su intención es que vaya a implementarse, a tener ya aplicación local,
y normalmente esto pasa de un nivel nacional a nivel subnacional y luego termina en niveles municipales. No obstante, aquí en Querétaro tuvimos la posibilidad de, prácticamente al mismo tiempo que se estaba publicando la nueva agenda urbana, ya estábamos trabajando en el Plan 500. Entonces va muy empatado con la nueva agenda urbana y, por supuesto, una de las herramientas que tiene ONU para poder diagnosticar ciudades es un instrumento que le denominan índice de prosperidad urbana, en este caso para el municipio de Querétaro. Y con eso se dio paso a nuestro diagnóstico y a la implementación local. ¿Qué nos dice este diagnóstico del índice de prosperidad urbana? O CPI por sus siglas en inglés, City Prosperity Index. Analizó 6 dimensiones. Aquí les estoy presentando un esquema con las 6 dimensiones y 62 indicadores analizados. Se analizó la productividad, la infraestructura de desarrollo, la calidad de vida, equidad e inclusión social, gobernanza y legislación urbana y sostenibilidad ambiental. Lo interesante de este esquema es que los factores de prosperidad estén equilibrados. Primeramente deben de estar equilibrados y luego se van creciendo. En este caso, los factores más débiles fueron sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación urbana. Esto se explica debido a que el modelo de desarrollo y de crecimiento urbano que ha tenido la ciudad, que es extenso, expansivo, fragmentado, segregado, pues ha afectado ya áreas con valor ambiental. Y esto ha sido propiciado precisamente porque tenemos una gobernanza y una legislación urbana que son débiles. Y evidentemente lo que nos indica este 56 sobre 100, que es el dato global, la cifra global del índice, es el nivel de intervención que hay que tener, y en este caso es el de fortalecer políticas urbanas. Es decir, ya tenemos políticas urbanas, pero hay que fortalecerlas. Eso es lo que nos dice este número. Entre las fortalezas de Q500 contamos con un muy valioso equipo técnico y muy numeroso de ONU Habitat que vino a la ciudad. Se hicieron las gestiones para que el equipo técnico de Naciones Unidas de ONU Habitat estuviera aquí en Querétaro, para que el trabajo no se hiciera a distancia y que hubiera un mayor acercamiento con las instancias técnicas locales y obviamente con la ciudadanía y poder hacer más eficientes los trabajos. También tuvimos una muy amplia y muy representativa participación ciudadana. En conjunto, se diseñaron más de 100 ejercicios con actores representativos, con la ciudadanía en general. Se salió al espacio público para hacer ejercicios en calle y se tuvieron más de 4,000 participantes. Todo este gran esfuerzo de participación le dio una gran validación técnica al documento y, por supuesto, legitimidad social. Es muy importante destacar que uno de los mecanismos de la participación ciudadana fue crear un consejo consultivo, muy representativo, muy amplio, muy plural, y de ese consejo consultivo justamente se desprende el colectivo de promotores Q500. Entonces, desde ahí hay una continuidad en ese trabajo. ¿Cuál fue el contenido estratégico, el resultado de todo este gran esfuerzo? Del diagnóstico se detectaron 11 retos que había que atender, y de esos 11 retos se entendió que el común denominador era recuperar la función social del suelo y de la ciudad. Esto es, que realmente la ciudad y el suelo respondan a las necesidades de la sociedad, de los ciudadanos, de los habitantes. Y con este entendimiento, con esta comprensión, se diseñó la visión Q500, que contiene 5 grandes temas que dan origen a los 5 ejes de Q500. En este caso, los objetivos del eje urbano es ordenar el territorio en favor de una ciudad más conectada y accesible. Del eje ambiental es restaurar y conservar los ecosistemas que proveen servicios ambientales. Del eje social es integrar a la población mediante acceso equitativo a oportunidades. Del eje económico, el objetivo es un desarrollo económico con fortalecimiento de la base local y las capacidades humanas. Y el eje de gobernanza, que es el más robusto de Q500, es fortalecer los mecanismos normativos, arreglos institucionales y procesos de participación. Como les comento, de estos 5 ejes, el eje de gobernanza es el que más estrategias tiene, precisamente porque es el que posibilita
que todas las acciones de los demás ejes se puedan llevar a la práctica. Y en conjunto, todos estos ejes están codificados en 19 estrategias y en 177 propuestas, que son el nivel ya muy operable y operativo de todo el contenido estratégico de Q500. Todo ese contenido estratégico tiene impacto, tal cual como emana de los ODS y emana de la nueva agenda urbana, pues evidentemente tiene un impacto en ellos. Todas las propuestas de Q500 impactan en metas de 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El único que no toca, que es el de vida submarina, porque desafortunadamente no tenemos playa en Querétaro, pero si consideramos el río Querétaro, que es una de las áreas que se interviene, que se propone intervenir, pues evidentemente el río termina derivando en los océanos, así es que indirectamente también podemos tener un impacto ahí. Y en cuanto a la nueva agenda urbana, se impactan 120 de 175 compromisos de esto. No se tienen que impactar todos, se impactan solamente los que están relacionados a lo que el diagnóstico en específico de Querétaro nos pide. Una fortaleza muy importante de Q500 es que se identifican ámbitos estratégicos. Los indicadores se territorializaron, los indicadores del índice de prosperidad urbana se hicieron territoriales y se encontraron 3 distintos ámbitos con algunas características particulares. Se encontraron ámbitos territoriales con acumulación de desventajas. ¿Qué se entiende por esto? Que son áreas del territorio que se caracterizan por un alto grado de marginación y donde habitan sectores sociales vulnerables. También se encontraron ámbitos con potencial de desarrollo que plantean una integración de red de espacios complementarios que crean valor para las distintas funciones urbanas, y ámbitos mixtos que combinan las dos cosas. Y finalmente estos ámbitos estratégicos son polígonos que permiten empezar a hacer proyectos de intervención mediante Q500 para poder incidir en el territorio de forma coherente, coordinada y sistémica. Algunos factores inteligentes que se realizaron en la elaboración de Q500 es que se obtuvieron y se trabajó con datos territoriales estratégicos. Se creó toda una base de datos de estos indicadores, y esto es muy útil para poder tomar decisiones con base en esta evidencia. Pero también se trabajó con la inteligencia colectiva representativa. Esto nos permitió lograr co-crear los objetivos, estrategias y propuestas. Considerando estos dos factores, Q500 propone que se tomen decisiones y acciones inteligentes de política pública. Esto es lo que está plasmado en el documento. Sin embargo, como lo mencionaba desde un inicio, ya es tiempo de poder pasar de la planeación a la gestión. Y es una gestión que debe ser multisectorial y multiactor. ¿Cuál sería la implementación inteligente? Si ya tenemos estos factores. Del lado izquierdo tenemos los ejes, las estrategias y las propuestas. Ahí está el contenido estratégico. Lo que hay que hacer es transversalizar dos funciones muy importantes. Lo que es una gobernanza efectiva. Esta gobernanza efectiva debe transversalizar los 5 ejes y todas las propuestas, todas las estrategias, para poder contar con información actualizada, disponible, pertinente. Debe haber transparencia en la gestión, debe haber un marco jurídico adecuado, deben realizarse, en Q500 están contenidas justamente las propuestas para hacer esto. Transversalizar también la participación en la administración pública y contar con recursos disponibles a través de instrumentos de gestión urbana. Porque si no tenemos recursos, que ahora son incluso más escasos, pues ¿cómo vamos a poder pasar de la planeación a la acción? Entonces, este tema de gestión de recursos a través de instrumentos de gestión urbana es fundamental. Y una segunda cuestión que hay que transversalizar, que tiene todo que ver con este foro en específico, es justamente dotar de todas las propuestas de un enfoque tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que estas propuestas, con esta visión tecnológica, nos van a permitir tener un mejor monitoreo, aumentar el impacto de la implementación de las propuestas, que se haga con mayor rapidez, con mayor eficiencia y con mayor eficacia. Eso es lo gran valioso que este enfoque tecnológico nos puede aportar para la implementación de Q500.
Tenemos nada más 10 años, aquí está la década de acción indicada, y con estos dos factores transversales, en conjunto con el contenido estratégico de Q500, realmente, y obviamente el elemento tiempo, pues nos pueden permitir realmente tener un Querétaro con un territorio sostenible, próspero e inteligente. Pero sí tenemos que dar los primeros pasos a la acción. Algunas conclusiones que quiero dejar. Ya tenemos la planeación resuelta. Este tema de la planeación ya podríamos dejarlo cerrado. Ya podemos, con base en Q500, dar los primeros pasos a implementarlo. Ya tenemos, ¿por qué? Porque ya tenemos el rumbo y los plazos marcados para el desarrollo sostenible. Ya el plan está técnicamente validado y socialmente legitimado. Pero lo que sigue ahora a continuación es una implementación inmediata. ¿Cómo podemos hacerlo? Adoptando Q500 como eje, como plan rector para el desarrollo en la entidad, en el municipio y en la zona metropolitana incluso, por supuesto. Y la segunda acción es incorporar Q500 en el próximo Plan Municipal de Desarrollo, 2021-2024. Ya tiene que tener una correlación en los planes municipales de desarrollo para poder pasar a la acción, a la práctica, con base en ese fundamento jurídico. Y evidentemente, algo que es crucial, como lo mencionamos, necesitamos una gobernanza efectiva. Los primeros pasos que debemos de dar es conformar un mecanismo para la implementación de Q500, que sea plural, que sea amplio, que sea representativo, y finalmente conformar un sistema de planeación para instrumentalizar la planeación del desarrollo a largo plazo. Y quiero concluir esta muy breve presentación invitándolos a que conozcan el documento de Q500, que está en dos versiones. Está la versión completa y se desarrolló una versión abreviada, que son 60 páginas de una muy fácil lectura, donde realmente pueden captar toda la esencia de lo que Q500 pretende y propone. Y aquí está la página en donde pueden consultarlo y descargarlo. Es la página promotores, www.promotoresq500.org, diagonal, ¿qué es Q500? Diagonal. Los invito a visitar esa página. Y es todo por mi parte. Aquí tienen los datos de contacto del colectivo Promotores Q500 y agradezco mucho el espacio. Cedo la palabra a Salvador Herrera. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Para poder presentar, ¿me pueden habilitar por favor el compartir pantalla? Entre tanto, gracias por esta invitación. Saludo a Fausto y a Diego, colegas y amigos en estos avatares del desarrollo urbano desde hace muchos años. Felicito a los organizadores por la perseverancia y el esfuerzo de este foro, que me parece crucial para el destino de nuestra ciudad. Yo soy queretano, nacido aquí en Querétaro, entonces me siento muy comprometido con esto. Sigo sin poder presentar. Todavía no se me habilita el share. No sé si haya otra forma. Pero quedo aquí atento. En tanto, quiero, para no perder tiempo, ya lo tengo, disculpen. Un segundo. Y aquí está. Y entendería que se está viendo. Me parece, quiero arrancar con esta fotografía de este anhelo queretano que también retoma Q500 en su parte ambiental y territorial de preservar Peña Colorada. Me parece que tenemos los instrumentos urbanos para hacerlo, pero no los conocemos. Entonces, el eje de esta presentación es cómo gestionar nuestro suelo a través del concepto de función social del suelo y a través de los, digamos, mecanismos que ya tenemos en la Constitución y en el Código Urbano del Estado de Querétaro para hacerlo. Algo que me sorprendió, hice una consulta ayer por la tarde, qué difícil es encontrar los instrumentos de planeación de Querétaro. Entonces, en este foro Querétaro Planeado, me parece como una aportación que podemos hacer es que es difícil planear Querétaro si no sabemos cómo se está planeando de forma oficial. Batallé mucho para encontrar en el municipio, aquí está
nada más le estoy poniendo aquí el puntero, cómo encuentras el plan, después te viene una imagen muy deficiente de los planes delegacionales ya bastante rebasados, y en la página del gobierno del estado está vacío el sistema de planeación urbana. Como ciudadanos, como especialistas también, no podemos ya tolerar esto, y digo la palabra tolerar porque es corta el proceso de seguimiento de la planeación. Por otro lado, vemos aquí en este plano de zonificación secundaria, que en los instrumentos oficiales de planeación, pues Querétaro ha, digamos, acomodado usos de suelo. No, yo no podría decir que los ha planeado. ¿Por qué lanzo este mensaje retador? Porque tenemos que habilitar el resto de instrumentación urbanística que tenemos gracias al Código Urbano y rebasar por mucho el nivel de zonificación secundaria, que es el que estamos acostumbrados a manejar. ¿Cuál es la base de esto? Desde más de 50 años, y luego recientemente en el 92 con las reformas a la Constitución Política del país, en el artículo 27, se establece algo fundamental para la planeación que no nos ha caído el 20 a los mexicanos. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. No hemos podido en décadas de desarrollo urbano y sobre todo de un desarrollo urbano explosivo en el país, Querétaro no es de excepción, poder habilitar, poder reglamentar, poder regular y poder operar este artículo constitucional. Muchas de las naciones que ustedes pueden admirar en su ordenamiento territorial y desarrollo urbano tienen este precepto, que no combate a la propiedad privada, pero sí le antepone el interés público. Esto no significa también andar expropiando por todos lados, sino habilitar los instrumentos urbanísticos para equilibrar el reparto de cargas y beneficios del desarrollo, que hoy en México y en Querétaro es sumamente deficiente para el público. Querétaro a mí me desespera con este desarrollo tan impresionante que ha tenido el municipio y luego los conurbados del Marqués, Corregidora y ahora hasta Huimilpan, ya he escuchado hasta locuras en Colón y que quiere hacer esto un desastre, digamos, territorial. Querétaro no ha habilitado sus instrumentos urbanísticos. ¿Cuáles son estos? El primero es partir de la noción de función social del suelo. ¿Qué significa esto? Entender que por más que tengamos una propiedad, esta está sentada en un ecosistema, evidentemente ecológico, ambiental, pero también social y económico. Por lo tanto, hay funciones superiores al deseo que nosotros tengamos en específico de desarrollo de nuestro precio. Dado que en México ignoramos de manera, yo diría, consciente, porque los legisladores en los congresos estatales y en el federal conocen esto, ¿sí? Las comisiones de desarrollo urbano lo conocen, lo decidimos ignorar porque nos da miedo a abordar la negociación con el sector privado, con el sector inmobiliario y también con el sector ejidal, con los ejidatarios. Hemos permitido que esto no, digamos, no se hable y no se construye una experiencia. En Q500, como presentó Fausto, hay algunos ejes, en este caso el de desarrollo urbano, que tiene ejes específicos de gestión del suelo y generó ciertos elementos que voy a detallar: un fondo para el desarrollo urbano, un marco normativo para operar la función social del suelo. En esto nos inspiramos en la experiencia brasileña de la ciudad de Sao Paulo, que tenían un departamento en el área de planeación urbana que operaba la función social del suelo, es decir, construía el aprendizaje colectivo, social, y también en los propietarios de entender qué significa esto y que puede jugar a su favor. Otro componente de Q500, en el de gobernanza, también tiene importantes ejes de acción hacia la función social del suelo y la gestión del mismo. Está la venta de derechos de coeficiente de ocupación del suelo, CUSMAC, siguiendo la experiencia de Zapopan, Jalisco. Está el impuesto al ISAN, a los automóviles nuevos,
como una forma de gestión de este impuesto que nos llega vía la federación, pero que no estamos gestionándolo desde un aspecto ambiental. Está la captación de plusvalías y otros más que vamos a ver. Algo importante de Q500 y de la planeación en general es entender que la expansión urbana debemos de controlarla como una adicción que nos dejó el siglo XX. ¿Qué significa esa adicción que nos dejó el siglo XX? Urbanizar suelo con un sentido de que este es inagotable y de que no hay impacto sobre el mismo. Querétaro, en este plano que mostramos de Q500, muestra por dónde han crecido las expansiones urbanas en el año que fue esto, 2015, 2016, y las zonas de reserva urbana. Estas zonas naranja son en donde tenemos que implementar los instrumentos urbanos. Si solo les ponemos zonificación primaria y luego secundaria, perdemos como comunidad la oportunidad de gestionar el suelo porque estamos regalando lo que más busca el desarrollador, que es su uso de suelo. ¿Qué tipos de instrumentos de gestión urbana hay en Latinoamérica? Aquí una tabla que tomo de un colega colombiano, Felipe Pinilla, que a su vez la toma de Lincoln Institute, en donde vemos que hay muchos tipos de instrumentos. Nosotros aquí en México nos quedamos con los instrumentos de planificación operativa, un poco los planes parciales, los planes delegacionales, y a veces aplicamos la evaluación de impacto urbano. Y hasta ahí nos quedamos. Toda esta lista de instrumentos que tienen diferentes modalidades para desarrollar ciertas estrategias que dicta el plan, no los operamos. Pero ojo, para operarlos no se trata simplemente de enunciarlos. Cada instrumento conlleva un pequeño sistema de operación en donde se tiene que contactar a los actores que estarían involucrados. Se tiene que entender cómo se relaciona con otros instrumentos de planeación y con el plan mismo. Hay algo muy importante que no está en la ley en México, pero sí en muchas leyes de Latinoamérica, como en Colombia, en donde hay los mecanismos de vinculación forzosa, en donde si se completa el proceso de una mayoría, 50+1, dependiendo de la zona, el 49% restante no puede echar abajo el proceso urbanístico. ¿Cuántas experiencias tenemos en México de que por una familia que no quiso vender, por un ejidatario que no quiso vender, pues se queda ahí la carretera trunca, se cambia digamos, el diseño de las cosas? El mecanismo de vinculación forzosa es muy necesario repensarlo en el marco jurídico mexicano, a ver qué piensan aquí los colegas. Después viene, para cada instrumento se tiene que hacer su simulación urbanística y financiera, es decir, cuánto cuesta operativamente hacerlo, cuánto financieramente, porque estamos hablando de suelo, entonces esto es muy importante considerarlo. La experiencia en México de simulación urbanística y financiera para la distribución de cargas y beneficios es básicamente nula o casi nula, salvo algunas pequeñas experiencias en la Ciudad de México. Después viene con qué otras relaciones se vincula, obligaciones urbanas, cómo se va a retribuir a los participantes, que la retribución no es necesariamente económica, sino también en usos, por ejemplo, los mecanismos de gestión y asociación. El Código Urbano, aquí se los muestro, nos aporta ya un marco suficiente para desarrollar estos instrumentos. ¿Por qué digo suficiente? En el sentido que existen legalmente en Querétaro, los estoy marcando ahí en amarillo, y falta desarrollarlos, operacionarlos. Pero ya existen otros marcos normativos estatales, por ejemplo, Yucatán o Quintana Roo, no los tienen ni siquiera mencionados. Vean ustedes aquí la diversidad de instrumentos que ya nos da el Código Urbano del Estado. Si no los conocemos, o más aún, si vemos que nuestras autoridades del nivel municipal o del nivel estatal no los conocen y no los utilizan porque quizás no los conocen, es nuestro deber exigir el cabal cumplimiento de la ley, porque nuestros instrumentos de planeación están quedando muy en el primer nivel, que es la zonificación secundaria. Un ejemplo aquí de otro municipio. Los instrumentos se relacionan con las diferentes políticas
para la gestión del suelo. Puede haber políticas de configuración, de crecimiento urbano, de regeneración, de conservación de los recursos. Algo importante es que estas políticas pues generan un espectro de instrumentos que van desde un punto. Por ejemplo, yo impulso mucho los corredores de transporte, entonces desde la estación de transporte, el corredor, el municipio y las políticas urbanas se van concatenando con sus instrumentos. No solamente con la zonificación secundaria, que es la parte más básica. Esto ya lo expliqué, el mecanismo de... Entonces, aquí algunos ejemplos recientes de instrumentos para consolidación urbana. Está el mandato de utilización, que a mí me gusta bastante en Colombia, que es cuando el municipio te obliga a desarrollar tu terreno, que lo tienes en engorda en una zona intraurbana, o lo tienes subutilizado, para evitar la expansión de la ciudad. Eso es bastante interesante. Otro, los bonos de densidad selectiva, que es en lugar de regalarte la densidad, con tu propuesta de proyecto se revisa y el municipio puede vender ciertos bonos de densidad, que lo vamos a ver más adelante. Las zonas de gestión de estacionamiento es un instrumento muy importante que está sucediendo en América Latina. Por ejemplo, para repoblar el centro histórico, no le vas a pedir a todas las edificaciones de estacionamiento, tienes que hacer una estrategia de estacionamiento. Algo muy importante es la regulación de vivienda turística. Aquí puse la foto de hoy de los Airbnb. Si no Querétaro es sumamente atractivo su centro histórico. Si no nos ponemos las pilas, pues va a pasar una expulsión de población del centro que ya ha venido sucediendo, pero de forma magnificada por el Airbnb. Otra política es para las zonas de crecimiento urbano. Contendrían otro tipo de instrumentos, como el de transferencia de potencial de desarrollo, en donde un área se le asigna desde el instrumento de planeación, en este caso el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, cierta capacidad de emitir desarrollo, no lo opera, se vende ese potencial, y otra zona lo recibe. Este sería ideal para proteger Peña Colorada. La declaratoria de parque nacional va a ser muy difícil que funcione sin un instrumento de gestión de suelo. En otra política, por ejemplo, en la de regeneración y desarrollo sustentable, los polígonos de actuación son sumamente relevantes. Pero estamos acostumbrados en México a definir polígonos de actuación con finalidades inmobiliarias, no de regeneración urbana. Aquí vemos los diferentes pasos que conlleva un polígono de actuación, que está habilitado en el Código Urbano y en la Ley General del país, que conlleva revisar aspectos prediales, urbanísticos, de movilidad y del mercado inmobiliario. Finalmente, está para las zonas de conservación ambiental, como nos interesa Peña Colorada o el propio cerro, el Parque Nacional del Tinopari. ¿Sí? Están los bonos de densidad. Está también los derechos de preferencia de predios civiles y privados. Aquí Guanajuato nos ha rebasado al estado de Querétaro en la habilitación del derecho a las preferencias. ¿Qué significa esto? Cuando un ejidatario va a vender, el notario tiene la obligación de informar primero al municipio y al estado. Y estos tienen que declinar la compra del terreno o tienen un tiempo establecido para hacer la compra. Este derecho de preferencia ha sido muy poco utilizado en el país y tenemos que activarlo para evitar la expansión urbana descontrolada. Vuelvo a cerrar con esta lámina. Y los instrumentos de planeación son una concatenación de herramientas. Ninguno por sí solo resuelve una cosa. Necesitamos un ecosistema de instrumentos para superar la zonificación secundaria, para hacer valer la función social del suelo y la función ambiental del suelo, y con ello poder pues llegar a la ciudad que aspiramos. Estos instrumentos normalmente aportan ingresos a las ciudades y que esto permite operar la planeación. Muchas gracias, estoy aquí a la orden. Dejo de mostrar, stop sharing. Listo, regreso a los controles. ¿Sí los regresé correctamente?
Sí, creo que sí, Chavo. Muchas gracias. Bueno, tomaré la palabra. Dime un segundo para hacer la presentación, por favor. Y primero, pues igualmente quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes en este evento. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí, súper. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Qué gusto también coincidir contigo, Chavo. Me da gusto verte, aunque sea a la distancia. Y pues evidentemente gracias a la invitación de Planeando Querétaro, Querétaro Planeado, que es un importante foro en donde pues ya hemos hablado bien de lo que está sucediendo con la Q500, con esta importante estrategia. Y Salvador creo que nos ha recordado la importancia que tiene el interés público sobre el privado y la necesidad de implementar estos planes, estos conceptos, estos preceptos a través de proyectos específicos, sobre todo en un contexto pues bien complicado, ¿no? Que para nadie es una sorpresa. La epidemia por COVID tomó por sorpresa, es así, a las ciudades del mundo, principalmente de regiones tan desiguales como Latinoamérica, y evidentemente México y Querétaro no son una excepción, y ha venido a exacerbar por la crisis urbana que en los últimos 30 años hemos observado, con procesos de expansión urbana aceleradísimos, con procesos de segregación muy marcados y con ciudades que cada vez enfrentan mayores retos para poder revertir condiciones de pobreza y de desigualdad de quienes habitan en estos territorios que pues históricamente han sido creados, desarrollados para revertir precisamente estas condiciones. La gente migra a las ciudades, permanece en las ciudades, esperando que haya mejores condiciones y oportunidades para desarrollarse como seres humanos, y la realidad es que en América Latina hemos fracasado en buena medida en poder ofrecer estas oportunidades para la mayoría de la gente. Y la pandemia vino a recordárnoslo, a subrayarlo y a decirnos que estructuralmente hay muchos elementos pendientes que tenemos que atender de alguna manera, y evidentemente pues la primera es una respuesta a la emergencia, en donde lo prioritario era proteger la salud humana, servicios sociales básicos para la población y por supuesto por los ingresos y empleos de muchas de las personas que se han visto directamente afectadas. Distintas fases en distintos países y ciudades, pues esta respuesta a la emergencia sigue sin estar claramente o sin ser dejada claramente atrás. Desafortunadamente en la región sigue habiendo muchos problemas económicos de nuestro país. Se vislumbra que tenga una reducción de más o menos 8% en su Producto Interno Bruto y que la pérdida de empleos se cuente por millones, y lo mismo las personas que ingresarán en condiciones de pobreza, lo cual prácticamente nos retrasa 8 o 10 años en la consecución de muchos de los objetivos de desarrollo de las principales agendas globales. Es evidentemente un enorme reto y nos invita también a pensar en una fase de recuperación acelerada a partir de principios transversales como de inclusión, igualdad, una perspectiva muy clara de derechos humanos, de género, de respeto a los grupos vulnerables, para poder entrar en esta fase de recuperación económica, social, de la vida pública, comunitaria, pues de una forma acelerada. Y desde Homo Habitat, yo estoy seguro que Fausto, Salvador comparten también estos elementos, pues el desarrollo urbano ofrece una de las mejores oportunidades para participar en este proceso de recuperación. Ciudades más sostenibles, más integradas, mejor cohesionadas, pues ofrecen la oportunidad de atacar problemas como la pobreza, como la desigualdad, como la segregación, pero al mismo tiempo de aprovechar economías de aglomeración, que podamos impulsar de manera más eficiente procesos productivos a escala barrial, a escala urbana, a escala regional, y por supuesto incluso el fortalecimiento de elementos de institucionalidad, de ingresos, de aplicación del marco normativo que tienen los municipios. El marco normativo mexicano, el marco institucional mexicano ofrece la oportunidad de matar dos pájaros de un solo tiro. El desarrollo urbano está precisamente en manos, la gran mayoría de las atribuciones en manos de los gobiernos municipales, que son precisamente quienes también tendrían la oportunidad de fortalecer sus ingresos municipales y sus capacidades institucionales a partir del proceso que más riqueza genera en la historia de la humanidad, que es la urbanización. Esto nos implica un nuevo modelo de desarrollo urbano en el largo plazo, que evidentemente se base en una perspectiva compartida, en una reforma fiscal local ligada a la gestión de suelo, como ya lo han venido mencionando tanto Salvador como Fausto, a un proceso de transformación de nuestras ciudades, ya no más esta lógica expansiva
que ha demeritado todos los recursos ambientales, sociales, económicos con los que cuentan nuestras ciudades y, por supuesto, pues aspirar a la reducción de desigualdades. Esto es parte del plan de respuesta al COVID que ONU Habitat está impulsando a nivel global, por supuesto con base en la nueva agenda urbana y también en los objetivos de la Agenda 2030, a los que el Estado mexicano como tal se ha comprometido a impulsar en la siguiente década, la década por la acción, con miras al año 2030. Y, por supuesto, esto cobra una enorme relevancia para Querétaro, que para mí, para la agencia, por todo lo que se ha venido platicando en este foro, tiene una ventaja importante sobre el resto de ciudades. Querétaro, creo yo, está en el momento justo de definir si puede convertirse en una ciudad modelo, una ciudad ejemplo a partir de todos los procesos muy positivos que ha experimentado en los últimos años, o si se enfrenta a ser una ciudad como muchas otras en la región que han fracasado en impulsar un modelo de desarrollo urbano más sostenido. Q500, al estar legitimado no solo por las agendas globales, sino por un proceso realmente amplio de colaboración entre distintos sectores, entre el INPLAN, el municipio, actores del sector privado, social, academia, un consejo consultivo que a partir de por prácticamente 2 años que este proyecto se terminó, sigue impulsándolo como una agenda propia para trabajar en un Querétaro más sostenido, pues es evidentemente un instrumento que no todas las ciudades cuentan y que ofrece un hándicap para Querétaro en esta necesidad de tener una visión estratégica, pero a la vez operativa. Estamos obsesionados con diagnosticar, obsesionados con planear, obsesionados con modificar el marco normativo, pero nos estamos quedando cortos en los mecanismos de implementación, sobre todo financieros, ligados al suelo, y en la forma en cómo implementamos proyectos desde una óptica de política pública completa. No basta simplemente echar a andar un proyecto y regresarnos a seguir planeando y diagnosticando sin darle seguimiento y monitoreo a esos proyectos que pueden representar una oportunidad de transformación. Y creo que eso es una urgencia, pues no solo en Querétaro, en todas las ciudades del país, transitar de este marco de obsesión por la planeación, haya mecanismos muy prácticos, aterrizados y, como ha dicho Salvador, rescatando el principio de anteponer lo público sobre lo privado. Esto no atenta contra la propiedad privada, no significa para nada ser comunistas o socialistas como tontamente muchos analistas de lo urbano de repente ponen en foros, sino que representa el regresar a lo público el beneficio enorme que genera la urbanización. El haberlo dejado simplemente en manos de actores privados que de manera ciertamente legítima ven por sus intereses propios, pues ha tenido repercusiones en términos ambientales, sociales y urbanísticos muy evidentes. Y lo podemos ver en temas de encarecimiento de la vivienda, del suelo, de elevación de los costos de transporte, no solo en dinero, sino también en tiempo y en emisiones contaminantes. Y esto representa un costo social para toda la población. Transformar el modelo urbano requiere regresar a lo público lo que es público. La ciudad es uno de los más grandes bienes que le pertenece a todos y requiere una planeación colaborativa. Y aquí Querétaro, insisto, me parece que tiene una ventaja importante al ya haber decretado una visión en donde el desarrollo económico, la gobernanza urbana, metropolitana, la ciudad compacta, la relevancia de los ecosistemas naturales y, por supuesto, la cohesión social representan los ejes estructurantes de este acuerdo común para la sociedad de Querétaro. En esta lógica que reitero, de ciclo de política completo. Tenemos que sí diagnosticar, evidentemente, pero tenemos que pasar a la medición, al entendimiento de los problemas, a la implementación de propuestas que permitan cambiar las condiciones urbanas, ambientales, sociales de nuestras ciudades y a monitorear si esas políticas están funcionando o no, para de esa forma también asignar los recursos a donde más eficientemente sea posible hacerlo. Esta lógica de política completa tiene que ser el nuevo paradigma de implementación de proyectos, principalmente en este momento de la década por la acción, en donde, como hemos mencionado ya, pues quedan prácticamente solo 10 años para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en medio de una crisis nunca vista por la humanidad, causada por las medidas para prevenir la propagación del virus del COVID. Y en esta década por la acción, los gobiernos locales juegan un papel fundamental para implementar proyectos, implementar políticas, presupuestos, mejorar más marcos reguladores e institucionales
que permitan esta transformación. Si los ODS se pretenden cumplir en los siguientes 10 años, va a ser fundamentalmente por el papel que los gobiernos locales jueguen en su implementación, no por el papel que los gobiernos federales o nacionales hagan, porque las ciudades se gestionan desde abajo, se gestionan desde lo local y es ahí donde está la piedra angular de transformación. Cierro un poco con esto. Nuestras ciudades siguen generando enormes condiciones de desigualdad. Querétaro no es la excepción. Estamos fallando en cómo gestionar estas ciudades, el proceso de desarrollo urbano como tal, y estamos perdiendo una oportunidad de transformación que, reitero, si la hay, está en lo local, en los arreglos institucionales que se hagan desde lo municipal y en la participación del sector público, privado, academia, del sector social. Y representa la Q500 para mí una de estas oportunidades de ver el espacio como un vector de desarrollo y no solo como el escenario en donde suceden las cosas. El espacio, la manera en cómo se gestionan las ciudades, representa una de las principales vetas para atacar la crisis del COVID y la enorme crisis que se viene, que es la emergencia climática, a la cual tenemos que responder de manera muy eficiente, bajo un principio fundamental que ya hemos señalado 2 o 3 veces a lo largo de esta sesión: el anteponer el interés público sobre lo privado, y para eso se requiere una visión compartida del lugar en donde queremos vivir. Es la única forma de lograrlo, y también esto nos va a poder ayudar a priorizar los casos que son importantes sobre las urgentes. Si nos gana la prisa por hacer las cosas, muy probablemente en 10 o en 15 años nos vamos a estar arrepintiendo. Ya nos pasó hace 10 o 15 años con un modelo de vivienda en donde necesitábamos urgentemente atender los déficits habitacionales de este país. Nos equivocamos en el modelo de impulsar este modelo de vivienda y hoy estamos pagando las consecuencias de ese modelo desconectado del urbano, desconectado de lo ambiental. Es una lección que no podemos dejar atrás. Tenemos que priorizar lo importante sobre lo urgente. Si no, nos vamos a equivocar y, por supuesto, esto nos tiene que llevar a implementar ya proyectos que generan una masa crítica de apoyo. Nos seguimos hablando entre nosotros mismos. Es casi como hablarnos al ombligo. Tenemos que convencer a más gente que la gestión de las ciudades es la verdadera oportunidad de desarrollo económico, social, ambiental que México requiere para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Lo urbano sigue siendo algo como un coto muy específico de un pequeño grupo muy técnico que no hemos sabido cómo poder generar esta masa crítica de apoyo que realmente nos ayude a transformar nuestras ciudades. Espero que el Consejo Consultivo de Q500 sea una de las excepciones, sea uno de estos ejemplos, y que no nos quedemos como la imagen de este puente, en donde no contabilizamos bien nuestros recursos, no teníamos claros qué hacer, no sabíamos qué hacer con estos recursos y acabamos construyendo un puente a la mitad, cuando quizá lo que debíamos haber construido es un bote. Esto evidentemente es una analogía del proceso urbano. Tenemos que acordar, tenemos que planear, priorizar, implementar y transformar a partir de un ejercicio compartido de planeación y de implementación. No podemos seguir teniendo ciudades que se queden a la mitad, como nos está pasando en buena parte de la región. Cierro con esto, muchas gracias y espero poder cerrar bien la presentación. Creo que ya lo logré. Gracias, Fausto, gracias, Salvador. Al contrario, muchísimas gracias, Diego, Salvador. Creo que estuvieron muy en línea las presentaciones. Dieron un panorama muy amplio de cómo es necesario ya transitar, ya pasar de la planeación a la implementación. Diego, diste un panorama muy amplio de por qué es necesario hacerlo. Y Salvador, diste un panorama fantástico de cómo hacerlo a través de todos estos instrumentos. Vamos a cerrar el panel, vamos a cerrar el bloque, ya se nos fue el tiempo, no nos va a dar tiempo de hacer ronda de preguntas y respuestas ni de conclusiones. Solamente quiero mencionar que aquí alguien hizo algunas preguntas. Si están relacionadas con los siguientes paneles, les pido por favor que ahorita vamos a publicar los enlaces a las 5 salas temáticas y por favor las preguntas ambientales, pues diríjanse al panel ambiental y ahí podrán tener tiempo de hacer sus preguntas nuevamente. Muchísimas gracias y cerramos el bloque. Por favor, los participantes, la audiencia, revisen su chat para encontrar dónde están los enlaces para ir a las siguientes salas. Aquí las vamos a publicar. Mientras pongo los chats, no sé si en 30 segundos quisieran dar una breve conclusión, solamente Diego y Salvador, si me hacen favor.
pues 2031 para Q500, pero las oportunidades de un desarrollo próspero, como anotó Diego, deben de, o sea, no tenemos que esperarnos tanto plazo, ¿no? Es urgente el que implementemos ya estos mecanismos legales para un Querétaro más ordenado. No hay tiempo que perder. Coincido con Salvador. Si queremos llegar a estos objetivos de la Q500 en 2031, olvidándonos incluso de la Agenda Global 2030, hay que empezar a actuar ahora a través de todas estas reformas normativas, de los marcos programáticos que ya Salvador también señalaba de manera muy puntual. Querétaro está muy avanzado en esos elementos. Hay que perderle el miedo a la implementación de los proyectos. Y para eso hay que convencer, no hay que imponer. Hay que convencer a los sectores privados, públicos, de la sociedad civil, para colgarnos a un mismo proyecto de desarrollo. Todos vivimos, bueno, ustedes todos viven en Querétaro y necesitamos que estas ciudades pues ofrezcan mejores condiciones de vida para todos. Es una inversión de mediano y largo plazo. Hay que convencer a todos los sectores de estar en el mismo barco. Definitivamente. Salvador, muchísimas gracias por haber tenido ese papel como asesor técnico y seguir apoyando esta implementación de Q500 ya desde tu expertise profesional. Y Diego, también muchísimas gracias a ONU Habitat en tu representación por seguir también apoyando estos pasos que se están dando para implementar Q500. Muchísimas gracias por ese mensaje, por ese respaldo. Les agradezco a ambos. Ya están publicados, querida audiencia, ya están publicados los links para poder pasar a las siguientes salas, para que vean todo el aporte que ha hecho la sociedad organizada, la sociedad civil, en la implementación de Q500. Ya hay acciones para dar los primeros pasos a la implementación y varios ciudadanos y profesionistas van a dar su testimonio en cada uno de los ejes de qué es lo que se está haciendo y todo el valor agregado que Q500 ha dado a sus profesiones y a la sociedad como un todo. Les agradezco mucho y cedo los controles para cerrar la sesión. Gracias. Gracias a usted, Salvador. Un saludo. Un gusto.